¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Buenas noches, profe. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y Qué bueno, ustedes? me alegro mucho. ¿Todo bien por aquí? Gracias a Dios. Ok, estoy aquí. Voy a buscar el material en lo que los demás se conectan. Ya Ah, ustedes saben, perfecto, perfecto, profe. vayan motivando a los integrantes de su grupo de, de proyecto para que entren a clase.
Buenas noches. Buenas noches, chicos, nuevamente para los que no he saludado. Bueno, parece que hay un grupito que anda celebrando hoy, que veo que se conectaron pocos. Déjenme volver a enviar un mensajito por el grupo. Miren, chicos, ya en esta semana vamos a trabajar la guía número 2 o la unidad 2 del módulo 4. Señores, ya esto se está acabando, ya lo que le quedan son 4 semanas a este curso para 4 semanas para lo que creían que faltaba mucho. Ya lo que queda son 4 semanas. Así que ya ustedes saben, pónganse las pilas. El domingo necesito que las cosas que han trabajado de proyecto me la lleven el domingo o dentro del transcurso de la semana me la comiencen a enviar para yo irle haciendo las correcciones, porque el domingo pasado, no, el pasado no, el otro domingo, o sea, el último domingo que nos reunimos, ustedes me llevaron algunas cosas de proyecto, nombre, logo, etcétera. Yo le hice algunas correcciones a eso que ustedes me llevaron, pero necesito saber si ya ustedes corrigieron lo que yo le había corregido y necesito saber cómo han ido trabajando las demás partes del proyecto. Entonces, ya ustedes saben, o me la envían por WhatsApp para yo irla corrigiendo, o me la llevan el domingo. Recuerden que el domingo tenemos nuevamente práctica. Les voy a pedir 2 favores. Favor número 1, cuando yo les escriba por alguna situación en la plataforma que está pasando, que cambien alguna tarea, yo necesito que por favor tomen en consideración el hecho de que yo le escriba a ustedes para decir que arreglen alguna tarea. Ustedes saben que no todos los facilitadores, no todos los profesores andan escribiéndole a los estudiantes para decirles que arreglen alguna tarea, ¿verdad? Y yo veo que en esta semana que pasó, que corregí, a muchos yo le escribí, no me contestaron, no me dijeron nada y ni siquiera arreglaron la tarea en la plataforma. Entonces, después no se quejen. Si yo soy muy fuerte quizá con la nota que sacaron o que no lo tomo en cuenta o que no los ayudo, porque eso es lo que suelen decir, que uno no lo ayuda. Pero a todo el que tuvo algún fallo en algún determinado momento con la plataforma, yo le escribí. Y veo que muchos de los que yo le escribí nunca me contestaron los mensajes y de hecho ni siquiera han arreglado el trabajo en la plataforma. Así que pónganse al día con sus asignaciones. Hoy abrimos la semana 2 del módulo 4. Más tarde, cuando termine con ustedes, voy a abrir la plataforma para que ustedes puedan ir trabajando esa asignación de esta semana. Y en la semana que viene, el lunes, entonces abrimos la última semana de este módulo. Entonces, el domingo que viene necesito que todo el que faltó a la práctica del domingo pasado, por favor, no falte a este domingo, porque este domingo voy a darle toda la práctica pendiente a todo el que tiene práctica pendiente, ¿verdad? Porque ya necesito que me cierren el módulo 3.
Necesito que el módulo 3, ya todo el mundo termine de subirme las asignaciones pendientes con relación a las prácticas del hospital, y por eso necesito que el grupo que faltó, las personas que faltaron el domingo pasado, por favor, traten de venir este domingo y puedan subir esas asignaciones que están pendientes, porque me han llamado ya varias veces la atención de que muchos de ustedes no han subido una práctica X o una tarea X, porque recuerden que no solamente yo estoy en la plataforma, sino que yo tengo personas que están en la plataforma vigilando también mi trabajo. Y yo realmente hablé con ellas, le expliqué la situación, pero aún así me llamaron la atención. Entonces, yo les pido de favor que este fin de semana que viene todos se pongan las pilas, lleguen temprano a la práctica, vamos a hacer las prácticas que nos corresponde ese día. Y aparte de hacer las prácticas que nos corresponde ese día, pues los que me deben práctica, que también la hagan y suban sus asignaciones. Entonces, con relación ya al proyecto nuevamente, recuerden trabajar proyectos, recuerden darle calor a proyecto y recuerden, si no me lo pueden enviar durante la semana, llevármelo el domingo a la clase de que tenemos el domingo, para entonces nosotros corregir todas las cositas que hay que mejorar dentro del proyecto para que todo les salga bien a ustedes. Yo necesito también hacerle una pregunta antes de aperturar ya esta guía, antes de darle esta clase. Mi pregunta es la siguiente y quiero que me sean sinceros, o sea, yo necesito que ustedes me digan la verdad. Varios compañeros me externaban de que no entienden la plataforma, que entienden que el contenido que yo subo es muy enredado, que no se entiende, que por eso se confunden con las tareas al subirla, porque no saben en qué espacio van, que los nombres, la tarea tiene un nombre, la actividad tiene otro y el espacio tiene otro nombre. Entonces yo les pregunto a ustedes, desde la experiencia de ustedes, cómo ha sido, porque me dijeron que todo el mundo estaba bajo la misma condición. Entonces, si todo el mundo está bajo la misma condición, entonces yo necesito volver a explicar la plataforma, porque parece que cuando expliqué no me di a entender, es lo primero. Y lo segundo, me preocupa una cosa, que ya casi terminando el curso, es que me dan queja de que no entienden la plataforma, donde yo fui muy sincera desde el principio, en el sentido que yo sabía que muchos de ustedes estaban manejando plataforma por primera vez y les expliqué que si en algún momento presentaban una dificultad para ir subiendo las asignaciones, pues que me escribieran y yo de manera personalizada les iba a ir guiando para que aprendieran a hacer las cosas. Ahora bien, les pregunto yo a ustedes y dejo todos sus micrófonos abiertos para que ustedes me digan a mí qué tal ha sido su experiencia subiendo las tareas a la plataforma. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ángel, ¿qué tal ha sido su experiencia con relación a la Eh, plataforma? no se puede decir vamos a decir que es enredado, no. Lo que sí es un poquito complicado en el hecho de que hay que fijarse bien. Por ejemplo, hay veces que yo me he confundido cuando he hecho las actividades y, por ejemplo, donde va la actividad 1, pongo la actividad 2. Porque, o sea, cuando uno hace documento y uno lo descarga, o sea, para subirlo, o sea, como que me confundo a veces, profe. O sea, hay que fijarse bien. Pero Pero, tú o te sea, confundes porque el espacio está mal escrito
o te confundes porque cuando guardas la tarea no recuerdas si esa es la tarea 1 o es la tarea 2. Ajá, yo me confundo porque no recuerdo si es la 1 o la 2. Ok. Sí, ¿Alguien eso más? es lo que me ha pasado. O sea, la plataforma no es compleja para realizar el trabajo, sino que, por ejemplo, yo me confundo yo en esa parte, que a veces yo hago las asignaciones y cuando lo voy a subir no me recuerdo cuál es la 1 y cuál es la 2 y la he subido a veces eh, extraviada. Ok, ¿alguien más comparte esa misma opinión con Ángel? Sí, profe, yo también. A mí también me pasa lo mismo. No es que he tenido mucha dificultad para subir la tarea, excepto esa que le dije, que traté de subirla de toda manera. Entonces, no entendía por qué, si siempre había hecho siempre el mismo proceso, Ok. siempre hacía lo mismo para subir la tarea, pero esa no se me subía. Si subía el cuestionario vacío y no entendía por qué. Por eso tuve que pedirle ayuda a usted, porque no, lamentable caso, no podía resolver yo sola. Pero pudiste subirla a Delis. Eh, la tengo que subir por, por una tablet que tengo aquí, Ujú. porque por el teléfono no puedo, no. Miren, es la misma, al parecer la misma experiencia, la de Adelis y la de Ángel. Yo les Sí, decía a ustedes que cuando eh, guarden la tarea, le pongan algún nombre, o sea, por ejemplo, yo siempre trato de ponerle actividad 1 o tarea 1, módulo 1, y asimismo, cuando pongo justamente debajo de esa tarea, coloco el espacio donde ustedes la van a subir. Y asimismo dice, coloque aquí actividad 1, módulo 1. Y yo entendía que de esa manera, o sea, el mensaje iba a ser más claro. Es la primera vez, quizás tal vez los estudiantes no han tenido como esa confianza conmigo de decirme que se confunden, que es muy confusa y que no pueden entenderla. Porque yo tenía entendido, y más que yo he visto el trabajo que ustedes han realizado, yo no le digo que una o dos personas se hayan confundido, yo he tenido que llamarla o escribirle porque se han confundido de tarea, que eso es normal dentro de tantas tareas. Por ejemplo, en esta semana o en la semana que más se confundieron fue cuando trabajamos el módulo 2, el de diagnóstico bucal, que eran 4 tareas, ¿verdad? Entonces, cada tarea tenía su espacio y yo entiendo que al estar todas una debajo de la otra, se le hacía tal vez más, tal vez tedioso. Pero yo les pregunto a ustedes, no en son de problema ni de chisme, sino en son de mejorar. Porque si hay otra cosa que yo pueda hacer para que la plataforma para ustedes sea más entendible y para unos próximos estudiantes, para mí es maravilloso. Porque así yo me evito también el problema de estar constantemente escribiendo, ay, me subieron en el espacio equivocado la tarea, por favor, arréglala. Y por eso yo le pregunto que si es confusa, si no se entiende, porque yo entiendo que si ustedes descargan todos los documentos juntos, al final ustedes hacen todas las tareas, pero si, por ejemplo, no la guardaron con un nombre en específico, tarea 1, tarea 2, tarea 3, o no la guardaron con el mismo nombre que viene el documento, que viene ya con el nombre, o sea, actividad 1, módulo 1, asignación 1, semana 1, lo que sea. Yo siempre le pongo el nombre de no de la actividad que van a realizar, sino del espacio, cómo se llama el espacio, con la intención de que no se confundan. Pero si cuando ustedes la realizan, sea en su tablet, en su celular o en la misma computadora, si no llevan como un control de los nombres, es lógico que se van a confundir cuando la vayan a subir.
ustedes tienen la facilidad de subir las tareas de dos formas, o por arrastre, o sea, arrastrar el documento y que caiga en la plataforma, o con el método que yo le enseñé a ustedes, que de hecho también el profesor que le dio la inducción a la plataforma les enseñó también, que era con la hojita doblada, dándole ahí, y de ahí lo llevaba entonces a donde estaban todos los documentos de la computadora. Pero ustedes tenían que saber el espacio que ustedes tenían asignado en su computadora, en su celular, en su tablet, para ustedes guardar todas las tareas ahí y luego subirlas a la plataforma. Entonces, ¿alguien más quiere expresar cómo se ha sentido? Y quiero que sean sinceros, no importa si dicen, profe, usted hizo un tollo en la plataforma. Realmente yo no entiendo. Yo necesito que me sean sinceros porque yo necesito mejorar y buscarle la vuelta para que otros estudiantes y ustedes mismos, que me falta varias semanas todavía por subirle, o sea, las semanas que yo les suba, no sean incómodas y ustedes puedan trabajar de manera más fluida, más tranquila y ustedes puedan trabajar mejor y no se confundan y puedan subir sus asignaciones mucho mejor. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿O no me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, profe, la escuchamos. Profe, yo voy a dar mi opinión de nuevo. Y es que la plataforma en sí, profe, no tiene ningún problema. O sea, está bien con esa metodología. El error es más de parte de uno cuando uno guarda el documento. Usted sabe, esa es la única confusión que yo tengo. Pero en cuanto a subir las asignaciones, a realizarlas, o sea, no hay ningún inconveniente, sino es simplemente esa parte, que a veces uno se confunde pues como uno lo guarda y eso, y para subirlo a veces uno lo sube extraviado, pero en sí la plataforma yo no le veo ningún inconveniente. Y el inconveniente que tenía era, yo se lo había notificado, que era que a veces no me dejaba entrar, que se ponía lento, pero en cuanto al trabajo no veo dificultad, en verdad. Ok, Analma, que me levantó la mano. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Realmente en lo personal voy de acuerdo con Ángel. O sea, la plataforma está súper bien y yo encuentro que o sea, funciona en base a lógica porque todo está detallado. O sea, es como donde hay un foro te lo dice claramente que es un foro, donde te dice que coloque la actividad, lo dice a sí mismo, donde dice que hay juego, juego también. Entonces, de todo modo, también usted, cuando iniciamos el curso, colocó un link, si no me equivoco, donde te enseña cómo subir la tarea. Entonces, yo digo que leyendo bien se resuelve lo que sea. Ok, sí, de hecho, Analma, hay dos videos que están en la misma plataforma, uno donde dice cómo subir las asignaciones y otro cómo subir la foto, cómo poner foto de perfil en la plataforma. Bueno, chicos, para mí sus opiniones son sumamente valiosas. De verdad que agradezco todo lo que ustedes me están diciendo. Como no todos están aquí, el domingo voy a volver a hacer la misma pregunta porque realmente yo he tenido que escribir muy poco eh, en este grupo, o sea, me refiero de manera personal a algunos. Hay muy pocos que yo le he escrito como para que arreglen X o Y situación, casi siempre todos suben sus asignaciones a tiempo y si alguien falta, yo le escribo personal, trato de no hacerlo por el grupo. A veces he escrito por el grupo porque ya de hecho había agotado la parte privada y no me responden, entonces yo escribo por el grupo porque quizá ven más fácil el grupo que quizá el chat personal. Entonces, como el grupo está cerrado, que solamente yo puedo hablar, eh, la, la, lo que yo digo se queda ahí en el grupo. Pero nada, yo de todas maneras, cuando tengo un chancecito que me den un respiro en el trabajo, yo me voy a sentar a analizar, voy a poner a otra persona que no sea yo, a que mire la plataforma y me diga si es confusa, porque yo necesito mejorar.
la manera en que yo subo mis contenidos. Porque quizá muchos de ustedes me dicen, oh, solamente, profe, con leerla es más que suficiente. Eso es lo que yo pienso. O sea, fui yo que la diseñé. O sea, todo lo que ustedes ven ahí fui yo que lo diseñé. Y yo lo diseñé bajo mi punto de vista. Entonces, como fue bajo mi punto de vista, yo entiendo de que está bien, ¿verdad? Pero yo no me había encontrado nunca con que un estudiante o dos o tres o cinco me habían escrito para decirme que no entendían la forma de los contenidos, que no entendían absolutamente nada, que la plataforma es muy confusa, que todo está como mezclado, que no se entiende, que toda la tarea está junta. Nunca había tenido la experiencia, pero eso me lleva a mí a pensar de que como yo la hice con mi punto de vista, es probable que yo crea que el otro está entendiendo lo mismo que yo estoy entendiendo y quizá no es así. Pero me voy a sentar, lo prometo, un día de estos, me voy a poner a analizar la plataforma, a ver cómo se puede mejorar, si colocarle otro color a la letra, de que se sepa que ahí van a subir alguna asignación, de que cada tarea tenga un color diferente para cuando ustedes la descarguen, tal vez se vea y sepan y no se le confunda. Vamos a buscarle la vuelta, vamos a ver cómo logramos que la experiencia de ustedes de manera semipresencial sea buena, o sea, no haya tanta confusión ni nada de eso. Pero vamos a mejorar, no se preocupen, que lo vamos a hacer. Nada, vamos a trabajar entonces la unidad 2 es cortita esta unidad. Habla de la esterilización, o sea, todo lo que vamos a aprender aquí es sobre esterilización. Y nos dice que la limpieza es la eliminación física de la sangre, fluidos corporales o cualquier otro material extraño visible, sea polvo o suciedad, de la piel o de los objetos inanimados. Es necesario limpiar concienzudamente con agua y detergente. Los cepillos dentales duros son adecuados para eliminar el material orgánico de los equipos e instrumentos. Con este paso se eliminará la mayoría de los microorganismos, hasta un 80%. Miren, chicos, el primer paso para la esterilización correcta de los instrumentos es la limpieza. O sea, yo no puedo poner a esterilizar, o sea, en un equipo como el que ustedes vieron allá en el área de odontología, un equipo que es ultramoderno, no lo puedo poner a esterilizar un instrumental si yo no lo paso por el proceso riguroso de una limpieza. Miren lo que dice aquí, que solamente con el proceso de limpieza, dígase con agua y con jabón, en resumen, se elimina hasta un 80% de los microorganismos. O sea que los microorganismos que sobreviven son los que son más resistentes, como por ejemplo las esporas que la vimos en la clase pasada. Entonces, que para ellas ser eliminadas necesitan un intenso calor, que en este caso sería el esterilizador. Entonces, la esterilización, dice aquí, el término genérico que significa la eliminación de todas las formas de material viviente, incluyendo bacterias, virus, esporas y hongos. Por lo general, influye en sistemas de calor o radiación. Constituye el procedimiento a seguir con los instrumentos invasivos, instrumental quirúrgico y material que se va a introducir en el cuerpo del paciente. O sea que la esterilización significa eliminación total de forma viviente. O sea, forma viviente se refiere a microorganismos, bacterias, hongos, virus, etc. Los métodos de esterilización, o sea, existen varios métodos de esterilización. El primer método que vamos a ver es la esterilización por medios físicos. Ese es un método.
por medios físicos se refiere a que se necesita de una máquina. Entonces dice así: puede conseguirse por calor o por radiación, lámpara de rayos ultravioleta, comúnmente, deme un segundito, que hay alguien que quiere entrar a la llamada. Entonces decíamos que la esterilización por medios físicos puede conseguirse por calor o por radiación. Lámparas de rayos ultravioleta comúnmente han resultado no ser tan efectivas contra el virus del VIH. El sistema de elección en estomatología es la esterilización o por calor húmedo o por calor seco. O sea, eso quiere decir que anteriormente a que existieran el calor húmedo y el calor seco, lo que se utilizaban para esterilizar los instrumentos eran unas lámparas de rayos ultravioleta que se le pasaba al instrumental para eliminar toda forma viviente. Sin embargo, cuando vino la aparición o se dio a conocer como tal el virus del VIH, se dieron cuenta que el virus del VIH no lo controlaba, no lo mataba. Y miren que yo les he dicho a ustedes que el virus de VIH fuera del huésped es inocuo, o sea, no causa ningún daño, por así decirlo. No es que ustedes se beban la sangre de un paciente VIH, no estoy diciendo eso, ni que le pongan la mano, ni mucho menos, hay que tener su cuidado, ¿verdad? Y su protocolo. Lo que quiero decir es que realmente tú te contagias más fácil de un instrumento contaminado, como por ejemplo de hepatitis, que el del mismo VIH. O sea, el poder de contaminación de la hepatitis es más alto que el mismo del VIH. Entonces, dentro de los dos métodos físicos que se utilizan hoy en día y que son muy efectivos, tenemos el calor húmedo. Se emplea la esterilización por vapor saturado a presión. Esto es autoclave. Es el método más efectivo y en menor costo para la esterilización. Esterilizar la mayoría de los objetos o materiales si se realiza correctamente. Se requiere una temperatura de 121 grados Celsius a 1.15 atmósferas. Dice que 15 minutos, pero yo creo que está mal ahí porque la esterilización por calor húmedo dura entre 1 hora y media, 1 hora 45 minutos, 2 horas. Dura un esterilizador, o sea, dura un autoclave. El calor seco se logra por conducción del calor desde la superficie externa del artículo hacia las capas más internas. Los microorganismos mueren por quemadura lenta de sus proteínas. Demora más que la esterilización a vapor, el calentamiento es más lento sin humedad. Usar este método solo para artículos que puedan soportar una temperatura mayor a 160 grados Celsius en un tiempo no menor de 60 minutos. Las agujas y los instrumentos con borde cortantes, como las limas de endodoncia, las agujas de sutura, deben esterilizarse a una temperatura no mayor de 160 grados. Mayores temperaturas disminuyen el filo de los bordes cortantes. Se recomienda contar el tiempo reciente a partir del momento que se alcanza la temperatura deseada. Se recomienda que las siguientes relaciones de temperatura de tiempo, dígase 60 minutos, la esterilización del instrumento a 170 grados Celsius, 120 minutos a 160 grados Celsius. Miren, el calor húmedo se trabaja en autoclave. Húmedo quiere decir que necesita de un líquido que se vuelve vapor y ese vapor es el que realiza el proceso de esterilización, ¿verdad? De los instrumentos. Cuando nos referimos a calor húmedo, es muy parecido a lo que es una olla de presión. Ustedes saben lo que es una olla de presión, donde se ablanda la carne, la habichuela. Más o menos así funciona, o sea, ese es el sistema del autoclave. Ustedes saben que si ustedes ponen en la estufa una olla de presión, ustedes la cierran y está trabajando por vapor,
ustedes no pueden destapar la olla de presión, ¿verdad? Hasta que termine el ciclo. Vamos a suponer que yo la puse por 15 minutos. Entonces, hasta que no termine ese ciclo de 15 minutos, yo no puedo destapar la olla de presión. Incluso tengo que esperar que la olla de presión bote unos gases, ¿verdad? Para yo poder destaparla, porque si no explota. Lo mismo sucede con los autoclaves. Los autoclaves, aún así, son un poquito más seguros que las ollas de presión, porque lógicamente la olla de presión uno lo hace todo manual, ¿verdad? Pero el autoclave no. O sea, uno coloca, prende el autoclave, él termina su ciclo solo, saca el vapor, todo el solo. Entonces, cuando ya termina todos los procesos, casi siempre, va a depender de la marca, del autoclave, pero casi siempre tiene 5 fases. Cuando está en la última fase, entonces que ya termina su última fase, es que uno puede abrir la puerta. Incluso hay un tiempo, hay por ejemplo autoclaves que para poder abrir la puerta, para destaparlo, tiran 2 pitos. Uno que te da la idea de que el autoclave terminó, que puedes abrir la puerta, y el segundo lo tira después de la puerta abierta. Si lo haces después del segundo pito, entonces el autoclave no abre, se queda condenado y hay que llamar a un técnico para que lo venga a abrir. O sea, el autoclave no son difíciles de utilizar, son sumamente fáciles, solamente hay que entenderlos, porque va a depender de la marca, vuelvo y le digo. Pero siempre hay que esperar que su ciclo termine. Si el ciclo no ha terminado, usted no puede abrir la puerta. Ustedes lo que pueden hacer es, si intentan abrir la puerta sin haber terminado el ciclo y si lo interrumpen, que el autoclave se dañe. Eso es lo único que uno logra con eso. En el caso del calor seco, se usan unas llamadas estufas secas. Esa estufa seca funciona como si fuera un horno, más o menos, un horno de una estufa. Le puse el ejemplo de la olla a presión, que es muy parecido al autoclave, ¿verdad? Entonces, el calor seco se parece mucho a un horno de una estufa. ¿Qué ventaja tiene? Que, por ejemplo, cuando nosotros ponemos un pastelón o una lasaña en el horno de la estufa, uno puede irla destapando, ¿verdad? Abriendo la estufa, con cuidado, lógicamente, para no quemarse, pero uno puede ir destapando a ver si la cosa está, ¿verdad? Por lo regular, cada estufa seca tiene un temporizador, o sea, quiere decir que tiene una cantidad de tiempo. Casi siempre uno le da 2 horas, 120 minutos, a una temperatura de 210. Por ejemplo, el mío yo lo pongo a 210 a la temperatura. O sea, yo exploto los espejos, porque yo prefiero mejor que se me exploten los espejos y no tener una contaminación cruzada en mi consultorio. ¿Se acuerdan de la contaminación cruzada? ¿Se acuerdan? Hola, ¿me escuchan? ¿Se fueron? Sí. Ok. Entonces, la estufa seca, vuelvo y les repito, se parece mucho al horno de una estufa, funciona así mismo por calor seco. Funciona con resistencias, igualito que la estufa, que tiene sus resistencias que calientan y eso es lo que le permite, ¿verdad? Dar el calor. O bueno, también funciona muy parecido a lo que es un microondas, por así decirlo. O a un hornito eléctrico, más bien, que tiene unas resistencias que se calientan y esas resistencias, entonces, cuando llegan a su punto máximo de temperatura, entonces, a partir de ahí es que uno debiera de contar los minutos. Por eso es que cuando uno pone una estufa seca 2 horas, realmente, aunque dure el ciclo 2 horas, no esterilizó por 2 horas, esterilizó por 1 hora y media o 1 hora y 45 minutos. ¿Por qué? Porque uno tiene que empezar a contar, que eso es lo que dice la guía, a partir de que esas resistencias empiezan a calentar. Ustedes saben que cuando uno va a poner algo en el horno, uno lo precalienta. Uno enciende su horno, lo precalienta y cuando llega a la temperatura ya que usted lo siente caliente, entonces, por ejemplo, entran su lasaña, entran su pastelón y ya le dan 15 o 10 minutos el tiempo que ustedes entiendan que es necesario para que quede cocido totalmente. Entonces, eso mismo sucede con el calor seco. Ahora bien,
No se puede precalentar, lamentablemente, la estufa seca, o podríamos hacerlo, pero con mucho cuidado, porque cuando ya alcanzó la temperatura de 120 grados Celsius, entonces le pasa lo que me pasó a mí, que me quemé. Uno se quema, yo me quemé un brazo. No fue muy amplia o sea, no fue muy profunda la quemadura, pero me quemé fuertemente. O sea, se me hizo una ampolla casi en todo el brazo. Producto que puse a precalentar una estufa seca. Cuando fui a agarrar la parrilla, porque tiene unas parrillas muy parecidas a la de la estufa, la parrilla se me volteó y me cayó en el brazo. Ya ustedes saben cómo me fue. Pero hay que tener mucho cuidado, o sea, mucho, mucho cuidado. Entonces, lo ideal es, ¿verdad? Uno lo enciende con ya el instrumental puesto. Y si, por ejemplo, uno sabe que más o menos dura media hora para alcanzar la temperatura como tal, por lo regular tienen termómetros que tú te vas fijando a qué temperatura va y todo eso. Las estufas secas, o sea, te dicen a qué temperatura está. Ah, mira, ahora mismo ya alcanzó los 120 grados Celsius. O sea, a partir de cuando alcanza los 100, entonces ahí que empiezan a contar los minutos. Yo lo que les sugiero es que si a 120 ustedes quieren darle 2 horas o tienen que darle 2 horas a 120 grados Celsius, que miren el termómetro, a partir de que el termómetro llegó a 120 y vuelvan y pongan el temporizador a las 2 horas que ustedes querían esterilizar para que todo quede correctamente. Después del enfriamiento, o sea, del instrumental, sacar los instrumentos sueltos con pinzas o tenazas estériles y almacenar los recipientes cubiertos igualmente estériles. Por lo regular se recomienda almacenar el instrumental o en cajas metálicas o en cajas plásticas también. Las cajas plásticas bien tapaditas, bien selladitas, conservan la esterilización. Lógicamente no de por vida, 1 o 2 días, ya después todo ese instrumental hay que volverlo a esterilizar. Entonces, dentro de los métodos o medios o opciones que tenemos para esterilizar, tenemos el calor, o sea, el método físico, tenemos el calor húmedo, ya sea por autoclave, tenemos el calor seco en horno, tenemos también el método líquido, que es por inmersión en glutaraldehído al 2%. Tenemos también el método líquido por inmersión o químico, por inmersión en ácido paracético, y tenemos también el método químico gas o óxido de etileno. Ese nosotros en odontología no lo utilizamos. Ahora bien, el de glutaraldehído sí. Ese nosotros lo utilizamos mucho. Por ejemplo, miren cómo se realiza un correcto ciclo de esterilización, ¿verdad? Realizamos la limpieza del instrumental, luego pasamos todo el instrumental por un líquido, lo sumergimos. Por lo regular, este tipo de químico, el tiempo que uno le da son 15 a 20 minutos. Sacamos ese instrumental de ahí, lo secamos y lo llevamos entonces al proceso de esterilización. Eso nos garantiza a nosotros una esterilización efectiva y evitar, ¿verdad?, cualquier tipo de contaminación. Los factores que influyen en la efectividad de la esterilización es el número de microorganismos. A mayor número de microorganismos que se tenga al inicio, mayor tiempo para eliminar la población entera. Lamentablemente uno no tiene manera de saberlo. Recuerden que cada microorganismo se ve microscópicamente. Ahora, debido a los procedimientos que uno hace durante el día, uno sabe más o menos qué está más contaminado que otra cosa, ¿verdad? No es lo mismo hacer una limpieza que hacer una extracción, ¿verdad? Influencias ambientales. La presencia de materia orgánica regularmente inhibe la acción de antimicrobianos químicos. Microorganismos localizados en biopelículas son difíciles de matar por virocidas, porque la actividad de este es dependiente de la temperatura de la reacción química. Los desinfectantes funcionan un poco mejor bajo temperaturas altas. Tiempo de exposición a los químicos antimicrobianos suelen requerir un mayor tiempo de exposición para los microorganismos más resistentes, como las endoesporas.
Esto con el fin de que sea más efectivo. Las características microbianas también es otra dificultad. Dependiendo de las características microbianas, se va a tener que usar métodos más poderosos para eliminarlo, ¿verdad? Miren, con relación a los métodos de esterilización, tanto físicos como químicos, en el caso de los químicos, por ejemplo, tenemos la ventaja de que en el autoclave podemos entrar cualquier tipo de instrumental, incluso plástico. Lógicamente, con su debido correcto manejo. Ahora bien, en el calor seco, lamentablemente no. Por ejemplo, los aparatos cortopunzantes, dígase como el bisturí, aunque el bisturí no se esteriliza, el bisturí se bota, se desecha porque es desechable. Pero vamos a suponer, por ejemplo, en el caso del electrobisturí, que utiliza una punta especial y que es muy costosa y que se esteriliza y cada cierto tiempo uno la cambia, que uno no la vive botando todos los días o en cada paciente, esa punta se esteriliza. No se puede colocar lamentablemente en una estufa seca porque el calor, como es seco, le elimina los bordes afilados. Esa es una. Y otra, que en el calor seco no se pueden utilizar objetos plásticos porque lógicamente se van a derretir. Entonces, eso hay que tomarlo mucho, mucho, mucho en cuenta a la hora del proceso de esterilización. Las técnicas de barrera. Tenemos dentro de las técnicas de barrera el uso de guantes, gorros, mascarillas, protectores oculares y vestimenta profesional. Dentro de la definición de desinfección, tenemos que el término genérico que implica que la mayor parte de microorganismos patógenos son eliminados, pero con frecuencia permanecen los no patógenos o las formas más resistentes de estos. Por lo regular influyen agentes químicos. Constituyen el procedimiento a seguir en artículos que no requieren necesariamente un proceso de esterilización, tales como superficie de trabajo de la unidad dental. O sea, el método de desinfección como método de esterilización, ustedes saben que no todo lo que está en el área odontológica se puede entrar en el esterilizador, porque por ejemplo, ¿cómo ustedes entran el sillón en un esterilizador? O cómo ustedes entran la meseta de trabajo en el esterilizador, no se puede, lamentablemente. Entonces, para eso existen los procesos de desinfección. Entonces, dentro de los procesos de desinfección hay niveles. Este proceso se divide en 3 niveles. El nivel de desinfección no elimina esporas, bacterias, ni al microorganismo de la tuberculosis. La desinfección de nivel intermedio elimina el microorganismo, pero no las bacterianas. La desinfección de alto nivel o DNA elimina al microorganismo de la tuberculosis, virus, hongos y algunas esporas. O sea que aunque uno adquiera un producto bueno, no todo va a quedar al 100%, ¿verdad? Siempre hay alguna cosita que se va a quedar, lamentablemente. El instrumental no invasivo requiere un nivel de desinfección alto, intermedio, mientras que el material ambiental quiere un nivel de desinfección bajo, intermedio. O sea, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, cuando nosotros tomamos impresiones o medidas en las bocas de los pacientes, no necesariamente las hay que esterilizarlas en el autoclave. Podemos utilizar un desinfectante de alto nivel, como por ejemplo el glutaraldehído. Sumergirla ahí por 6 horas. Me garantiza a mí que no va a tener problema, que todo va a estar bien y que va a estar bien desinfectado. ¿Por qué? Porque como no es un instrumento invasivo, dígase que no se mezcla con la sangre, o sea, no hay la necesidad de esterilizarlo en autoclave. Aunque particularmente a mí me gusta esterilizarla y luego guardarla, ¿verdad? Porque así uno se garantiza, ¿verdad? Eh, garantiza de que todo esté desinfectado. Entonces, la descontaminación es
un pretratamiento necesario para su protección cuando se manipula material potencialmente contaminado. Un ejemplo de ello es las agujas, por ejemplo, que uno utiliza para colorestesia, la misma que nosotros utilizamos también para dar sutura. Lo correcto es descontaminarla y guardarla en un envase plástico. Envases plásticos específicos para ese tipo de material que hay que, ¿verdad?, eliminar, pero funcionan bastante bien también los galones que vienen de desinfectante, dígase de cloro o de desinfectante para pisos, o sea, el Mistolín, como esos galones uno lo puede utilizar para guardar esas agujas contaminadas. El desinfectante, cualquier sustancia o proceso, se usa principalmente en objetos no vivientes para destruir gérmenes como virus, bacterias y otros microbios que puedan causar infección y enfermedades. La mayoría de los desinfectantes son productos químicos fuertes, pero a su vez se pueden usar calor o radiación. Dentro de los desinfectantes tenemos el cloro. Sus características es que es económico, fácil de fácil uso, útil para grandes superficies. Observaciones, es corrosivo para metal y hay que cambiar, o sea, hay que usar diario. No se puede dedicar, usar el cloro, guardarlo ahí para volverlo a usar, ¿no? El formaldehído o para monoformaldehído o formol se utiliza como, o sea, dentro de sus características es que es un desinfectante de alto nivel de esterilización química. Dice que es tóxico, poco activo, a temperaturas menor a 20 grados Celsius, que hay que cambiar cada 14 días. Este tipo de formaldehído o tipo de químico se mezcla con agua. Por ejemplo, uno hace una preparación con agua y usarla, o sea, por 14 días. Claro está si no se vuelve turbia, porque si se puso, si ustedes ven que cambió de color, quiere decir que está contaminada y hay que cambiarla. Eso es cuando uno va a realizar desinfección en químico de cualquier instrumental o cualquier material, ¿verdad? El glutaraldehído, que dentro de sus marcas comerciales tenemos el Glutarex, Microblex, Cidex, Aldehídex. Este componente químico o agente químico dable para esterilización química de alto nivel, muy tóxico. Hay que cambiar también cada 14 días, en el caso, por ejemplo, de que lo mezclemos para pasar el instrumental por esterilización química y se torna turbia el agua. Bueno, para la desinfección del sillón. O sea, se utiliza mucho, pero como lo dice ahí, es muy tóxico, o sea, es bueno usar mascarilla y guantes, no limpiar así el sillón, porque tiende a quemar y, y también con el tiempo tiende a dar problemas, pero lamentablemente hay que usarlo, con cuidado, pero hay que usarlo. Y dentro de estos conceptos, aprendieran, que no se les vaya a olvidar. Estos conceptos ustedes lo van a ver siempre en cada producto químico que ustedes vayan a utilizar en el área de odontología. Siempre tenganlo pendiente. Bacterioestático y bactericida. Siempre lean lo que ustedes utilizan en el área odontológica. Sea para desinfección, sea un agente químico, sea un producto o un material dental, siempre lean todo lo que ustedes van a utilizar. Y algo muy importante, siempre fíjense en la fecha de caducción de cada cosa. Entonces dice aquí, un efecto bacterioestático es aquel que, aunque no produce la muerte a una bacteria, impide su reproducción. La bacteria envejece y muere sin dejar de ser. Un efecto bacteriostático está producido por sustancias bacteriostáticas. Estas sustancias
son secretadas por los microorganismos como medio defensivo contra las bacterias. Por ejemplo, un agente bacteriostático podría decirse que la manita limpia o el alcohol funciona como bacteriostático. El alcohol no elimina bacterias como tal, o sea, no las mata, más bien desinfecta, ¿verdad? Sí, y evita que se sigan produciendo. Por eso que en una zona uno va a hacer una punción, dígase que va a poner una inyección, dígase que va a hacer una incisión, uno coloca un poquito de alcohol primero para desinfectar el área, para evitar que las bacterias que estén se produzcan y hagan daño al paciente, pero no las mata, no las mata. Ese es un efecto bacteriostático. Entonces, un efecto bactericida es aquel que produce la muerte eh, a una bacteria y está provocando por alguna sustancia bactericida. Los organismos secretan sustancia bactericida por medios de contra las bacterias. Los antimicrobianos de efecto físico y elíptico, lisis, que en las bacterias provoca una reducción en la población bacteriana en el hueso o en el uso de la sensibilidad microbiana. Sea bactericida, cuando ustedes vean un producto, agente químico, que diga bactericida, es que causa la muerte de los microorganismos. Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar agentes químicos, siempre es bueno que digan bactericida, porque eso es lo que uno busca. No que la población se mantenga, o sea, están las bacterias ahí, no van a hacer daño, no van a crecer, pero están ahí. Yo prefiero mejor que las manos se la lleve con todo y ahí no quede nada, que quede todo limpio y estéril pulpo. Siempre es bueno fijarse en estas dos, en estos dos términos que los agentes químicos que nosotros utilizamos para desinfectar las diferentes partes o las diferentes áreas de nuestra consulta, siempre es bueno que tengan el efecto bactericida, o sea, que matan. Fíjense de ahora en adelante en el que ustedes compran, en el cloro que ustedes compran, en todo. Y fíjense si tiene la palabra bactericida o bactericida. Y ya ustedes me dirán en unas próximas clases cómo les fue, si encontraron algún producto con estos nombres. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Me escuchan? Sí, ¿Alguna pregunta o duda con relación al tema? ¿Todo claro o no se entendió nada? ¿Me escuchan? sí, profe. Todo claro. Sí, profe, estamos claros. Ah, ok, porque las siento muy calladas ustedes. Pero nada, chicas, porque veo que los chicos se desconectaron. Las dejo o los dejo, los veo el domingo si Dios lo permite. Y nada, ya ustedes saben, cuídense mucho. Hagan las asignaciones. En un momentito habilito la plataforma para que puedan subir entonces las asignaciones de la segunda semana del módulo 4. Así que ya ustedes cuídense mucho y feliz noche para cada una de ustedes. Bye, profe. Bye, bye, cuídense mucho. Bye bye. Pasen buenas. Gracias, igual.